Bienvenidos a una nueva clase online, continuando con el estudio de los números reales. En esta ocasión hablaremos de los intervalos y de las semirrectas. Entonces vamos a empezar entendiendo que los intervalos y las semirrectas no son más que subconjuntos de números reales que están representados dentro de una recta. A ellos normalmente los dividimos en dos: aquellos que son segmentos y aquellos que se denominan semirrectas. Para entenderlo de mejor manera, entonces vamos a empezar describiendo lo que es una recta. Pues bien, la recta no es más que la unión de varios puntos de manera sucesiva en los cuales no existe un inicio y no existe un fin. Es decir, una recta siempre será infinita, recorre desde el menos infinito hasta el más infinito. Ese es el concepto de una recta, eso es lo que significa una recta. Si yo quiero saber entonces de qué se trata un segmento y de qué se trata una semirrecta, debo entender que un segmento, a diferencia de la recta, tiene principio y tiene fin. Si yo digo que el principio es acá y el fin acá, esto viene a ser un segmento de mi recta. Es decir, en esta ocasión, este segmento sí tiene principio y tiene fin. A este espacio del segmento, que está entre el principio y su fin, se le conoce como intervalos. Y intervalos ya hay de varios tipos, que eso vamos a estar profundizando luego. También tenemos el caso en que se puede dar que no sea un segmento, sino una semirrecta. ¿Cuál es la diferencia entre un segmento, una semirrecta y una recta? Ya dijimos que la recta era infinita para ambos lados, el segmento es finito, tiene límites de ambos lados, mientras que la semirrecta, en cambio, si bien tiene un punto de origen, es decir, está limitada de uno de los dos lados, del otro lado se desplaza de manera infinita. Es decir, una línea semirrecta va a tener un origen, se va a desplazar en una sola dirección de manera infinita. Si yo quiero hablar de eso, entonces yo voy a decir que yo podría estipular una semirrecta desde aquí, desde este punto de origen, hasta el fin de los positivos. Esa podría ser una semirrecta. Siempre una semirrecta se la conoce como semirrecta justamente porque es la mitad de una recta. Si empieza de aquí y termina en los positivos, va a haber una distancia parecida en el lado de acá. No sabemos hasta dónde, porque los límites en este caso no existen, ¿no? Bien, cuando hablamos entonces ya de una semirrecta, decía que podría tener origen en cualquier lugar. Por ejemplo, también podría tener origen en esta parte y desplazarse hacia la otra dirección. También sería una semirrecta. Entonces ya sabemos que el segmento tiene dos límites, está limitado de ambos lados, mientras que la semirrecta solo está limitado por un lado y por el otro lado se extiende de manera infinita. Una vez que tenemos aquello, entonces vamos a profundizar más en los intervalos. Ya habíamos hablado que los intervalos eran los sectores que comprendían el inicio y el fin de un segmento. Entonces vamos a ver qué tipos de intervalos existen y cómo se representan estos tipos de intervalos. Entonces vamos a trabajar, vamos a decir tipos de intervalos. Vamos a conocer que existen en realidad tres tipos de intervalos: aquellos que son abiertos, aquellos que son cerrados y aquellos que son semiabiertos. Aritméticamente se los representa entonces cuando son abiertos con dos paréntesis, en el cual hay un punto inicial y un punto final, que es llamado A y B, empieza en A y termina en B. Mientras que los cerrados están representados por corchetes y también tienen un punto inicial y un punto final. Aquí vamos a ver la primera diferencia entonces, ya que los veo
bastante parecidos, lo único que cambia es que el uno está dominado o encerrado dentro de paréntesis, mientras que el otro está encerrado dentro de corchetes. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué el uno va con paréntesis y el otro va con corchetes? Cuando yo tengo algo con paréntesis, en realidad significa que no incluye ese valor, mientras que con corchetes sí lo incluye. De pronto ahí no lo entiendo muy bien, vamos a hacerlo con una recta numérica para que se entienda de mejor manera. Bien, si esta es mi recta numérica, yo tengo por este lado los valores positivos y negativos. Cuando yo tengo intervalos abiertos, que este es el caso, yo gráficamente los intervalos los ubico de la siguiente manera. Si yo digo que el intervalo está con paréntesis, está abierto, yo voy a decir que mi intervalo va desde, voy a darle a 3, al valor de menos 3 a la letra A, y a la B le voy a dar el valor de 3. Vamos a decir que el intervalo viene desde este 3 hasta el 3 de acá. Bien, entonces si ese 3, por ejemplo, está dentro de paréntesis, yo debo entender que al graficarlo dentro de la recta numérica, yo voy a poner un pequeño círculo en blanco. ¿Qué significa ese círculo en blanco? Que mi valor o mi recta, mi valor se acerca a menos 3, pero no llega a menos 3. Es decir, puede llegar hasta menos 2.999999, pero no puede llegar a 3. Se acerca a 3, eso significa este círculo. Se acerca muchísimo a 3, pero no llega a 3, por eso está el círculo en blanco, vacío. Y por el otro lado, me dice que también se acerca ahora a 3 positivo, que significa exactamente lo mismo. Puede llegar hasta 2.9999, pero no puede llegar a 3. Esa es la diferencia. Entonces yo voy a entender de que mi intervalo en realidad es el que está entre esos dos círculos. Gráficamente se lo dispondría de esta forma, mientras que aritméticamente yo diría que lo dispondría de esta forma, dentro de paréntesis. Entonces usted ya sabe que el paréntesis está relacionado con el círculo en blanco. Paréntesis siempre se relacionan con círculos en blancos. Vamos a hacer la misma representación, pero en el caso de un intervalo cerrado. Vamos a hacer esa representación. Bien, si yo tengo un intervalo cerrado que está encerrado justamente por corchetes, vamos a hacer de cuenta que queremos que en lugar de la A tengo el menos 3 y en lugar de la B tengo el 3. Quiere decir que voy a buscar ese tipo de intervalos. Entonces cuando yo quiero graficarlo, la diferencia entre un intervalo abierto y un intervalo cerrado será que el abierto o el círculo blanco me quiere decir que se acerca pero no lo incluye al 3, se acerca, es hasta el 2.999, pero no incluye al 3. Mientras que cuando es un intervalo que está con corchetes o intervalo cerrado, no solamente que se acerca al 3, sino que también lo incluye. Entonces en este caso yo ya no voy a graficar un círculo en blanco, sino que voy a pintar el circulito y ahora mi círculo va a estar lleno. Entonces cuando se acerca es abierto, pero no lo incluye. Cuando es cerrado, sí lo incluye y por eso yo lo pinto. Entonces tengo desde el menos 3 y por el otro lado tendré hasta el más 3. Todo esto equivale mi intervalo. Cuando era abierto no incluye al menos 3 ni al 3 y cuando es cerrado sí incluye al menos 3 y también lo incluye al 3. También dijimos que había otro tipo de intervalos que eran los semiabiertos. Y los intervalos semiabiertos pueden existir de dos formas en realidad. Cuando yo hablo de semiabiertos, puede ser que sea abierto al principio y cerrado al final.
pero también puede ser de que sea cerrado al principio y abierto al final. ¿Qué significa eso en realidad? Que mediante recta numérica yo lo puedo graficar. Si decimos que queremos graficar el primero, y yo digo de menos 3 hasta 3, voy a utilizar lo mismo. En menos 3 es abierto. Vamos a hacer rapidito la recta. Si en el menos 3 es abierto, significa que en la recta yo lo voy a graficar con el círculo en blanco, con el círculo vacío. Mientras que si llega hasta 3, pero ese 3 está ya encerrado con corchete, quiere decir que en esa ocasión yo ya debo de llegar hasta el 3. Y si voy a incluir al 3, hablo de que está con corchete, es un intervalo cerrado, entonces en este lado yo lo pinto y lo incluyo. Es un intervalo semiabierto como el de acá. ¿Qué tal si mi intervalo semiabierto está acá? Va a cambiar la situación. Y ahora por el contrario, en A lo incluye, está cerrado, y en B está abierto. Entonces de esta manera funcionan los intervalos. Por eso hay tres tipos: abiertos, cerrados y semiabiertos. Por otro lado, cuando hablamos de semirrectas, también existen diferentes tipos de semirrectas. Y ya habíamos dicho que la semirrecta se dirigía hacia un solo lado, tenía un solo recorrido, era de manera infinita, pero siempre había un origen. En un lado estaba limitada, mientras que del otro lado no tenía límites. Entonces vamos a empezar entendiendo la primera de las semirrectas. Si no tiene límites, quiere decir que por algún lado va a aparecer este símbolo que significa infinito, y puede aparecer con el más adelante o con el menos adelante. Cuando aparece con el más, quiere decir que se extiende de manera infinita hacia los positivos, y si me aparece con el menos adelante, significa que se extiende de manera infinita, pero ahora hacia los negativos. Pues bien, una vez que tengo estructurado aquello, entonces yo voy a decir que, por ejemplo, en esta recta yo voy a decir que en esta recta, que es la primera de ellas, se va a extender mi semirrecta desde A hasta el más infinito. Si yo quiero, por cambiar el valor, voy a decir que A es 1 y se va a extender hasta el infinito. Entonces lo primero que yo tengo que ver en esta ocasión es cómo está estructurada la semirrecta, ¿verdad? Si yo veo que empieza con paréntesis, quiere decir que por ese lado será abierto, y el paréntesis, si tiene el valor de 1, quiere decir que por aquí yo pondría mi círculo en blanco, porque recuerdo que está abierto el posible intervalo. Una vez que yo avanzo y veo que me dice más infinito, quiere decir que si bien empieza aquí, esto va a seguir de manera infinita, no tendrá fin. Entonces es una semirrecta porque se va a desplazar desde 1 hasta el infinito. ¿Qué debe quedar claro de esto? Que siempre que yo ponga infinitos, sean positivos o sean negativos, siempre los voy a trabajar cerrándolos con paréntesis. Los infinitos jamás pueden ir con corchete, siempre con paréntesis. Entonces, una vez que yo ya tengo indicada mi primera semirrecta, sería empezar en un intervalo abierto y terminar en el infinito. Si yo hago mi segundo tipo de semirrecta, que sería la misma que está acá, vamos a hacerlo rapidito para poder avanzar. Si yo hago esta segunda semirrecta, voy a hacer de cuenta que todas las A son 1 para ya tener valores numéricos, y todas las B voy a decir que son 2. Entonces, si yo tengo mi semirrecta que se extiende desde 1 hasta el más infinito, bueno, voy a buscar el 1
voy a hacer el círculo, pero me voy a dar cuenta que ese 1 está precedido por un corchete, que quiere decir que este intervalo es cerrado. Y de ahí se va a extender hacia el más infinito, que está para el lado de allá. Quiere decir que la semirrecta empezará en el 1 y se desplazará de manera infinita hacia los positivos. Si yo me doy cuenta y comienzo a hilar finamente, me voy a dar cuenta que estas dos primeras se parecen bastante. La única diferencia va a ser que en la una el círculo está en blanco y en la otra el círculo está pintado. ¿Qué quiere decir aquello? Que aquí, en la primera, la semirrecta no contiene al 1, mientras que en la segunda sí lo contiene, es la única diferencia. Si voy al tercero de ellos, el tercer tipo que se me puede presentar, me voy a dar cuenta también que en este caso empezará mi semirrecta en el menos infinito y terminará en el 2. Es decir, yo me voy a ubicar a donde está el 2, que es acá, y veo que está el intervalo abierto. Si recorre desde menos infinito hasta 2, quiere decir que mi semirrecta ahora irá hacia el lado de acá. Y disculpando que ha salido bastante ondulada la línea, pero en realidad vamos a tratar de corregirla para que ya salga como debería de ser. Entonces acá tenemos que se origina en el 2 y por contrario se dirige hacia el menos infinito. Si queremos hacer la última de ellas, el último tipo de semirrectas que nos puede aparecer, vamos a decir que también se va a extender hacia el menos negativo, pero en este caso el 2 está cerrado con un corchete, por lo tanto viene de esta forma, ¿no? Y como se va hacia los menos infinitos, simplemente se va a extender hacia allá. Si vemos, a diferencia de los anteriores, ahora tiene un desplazamiento hacia otra dirección, nada más que un desplazamiento hacia otra dirección. Mientras tanto, se mantienen tanto los valores de los intervalos abiertos y cerrados. Abiertos siempre con el círculo en blanco, cerrados siempre con el círculo pintado. Entonces estos son los tipos en realidad de intervalos y de semirrectas que pueden darse. Por ahora no van a tener una gran utilización, pero debemos estar claros porque cuando hablamos de inecuaciones más que nada se utilizan mucho los intervalos y las semirrectas. También hay operaciones que se hacen tanto con intervalos como en semirrecta, que los veremos en un curso superior, ¿no? Entonces por ahora